Entonces tenemos verbos con el presente con ar, verbos con el presente con er, verbos con el presente con solo r y verbos sin terminación. Los verbos con ar y los verbos con r forman el imperativo, lo tienen exactamente idéntico al infinitivo, obviamente sin el at. Los verbos en er lo tienen igual al infinitivo sin la a, y los verbos sin terminación igual, el infinitivo sin a, que corresponde también al presente. O sea, en este caso, estos verbos tienen el presente y el imperativo iguales. Y estábamos practicando con ello. Sí. Vamos a retomar con Marcela. Ajá, podemos decir Marcela, en imperativo Marcela, börja du. Empieza tú. Tenemos, jag föreslår att du besöker museet den här veckan. Aconsejo, recomiendo que visites el museo esta semana. Entonces vamos a decir, visita el museo esta semana. Ok, entonces sería besök museet den här veckan. Ok, precis. Besök museet den här veckan. Besöka es un verbo del segundo grupo, tiene el presente con er y entonces el imperativo es sin er, básicamente, besök. Siguiente. César, ajá. Yo ber dig om att diska. Te pido que laves los trastes. Sería dig at diska. Nej, solo tenemos que decir lava los trastes y el verbo para lavar los trastes es diska. Ah, ok. Entonces es disk. ¿Cuál es el presente de at diska? Ah, es diskar. Entonces es primer grupo, entonces ¿cómo es el imperativo? Igual, ¿no? Diskar. Diska. ¿Sí? Primer grupo tiene el imperativo igual que el infinitivo. At prata, at diska, diska. Y sí. Eduardo. Vi vill att ni lagar mat åt oss. Queremos que nos cocinen. Okay. Lagar mat åt oss. Sohar. Laga. Ok, laga. Ajá. Laga mat åt oss. Ajá. Cocínenos. Ok. Tack. Frida. Jag skulle vilja att du hör på mig. Quisiera que me escucharas. Her pop me. Her pomade. Ok. Her pop me. Ok. Yo. A ver, déjenme ver algún segundo. 4, 5. Ah. Ok. Sipi. Mariela, jag beordrar dig att göra dina läxor. Te ordeno que hagas tus tareas. Gör dina läxor. Ok, precis. Gör dina läxor. Miguel Ángel, vi föreslår att ni har ett glas vin. Les recomendamos tomar un vaso de vino. Una copa de vino. Har ett glas vin. Ha ett glas vin. Ok. Precis. Y Sayen, vi ber er om att städa huset. Les pedimos que limpien la casa. Sería entonces nada más Stadhuset.
Ok, casi, porque steda es primer grupo. Steda, yo stedar. El presente es con Stedar. ar. Entonces el imperativo no es sted. Ok. Entonces es Steda, ¿no? Con A. Ujú. Steda huset. Ok, precis. Ja, bra. Några frågor, några tvivlar? Som hur som helst. Yo tengo una pregunta, pero Sí. hay un verbo con preposición ahí. No sé si se dice ver o vier. O, Beer. Ujú. ok, Es vier, cerrado. Beer. ver. Sí, ok. Nej, Entonces, ajá, lo que dijiste sonó como esto. Bear. No es bear, es beer. vier. Ujú. Bear quiere decir como portar, llevar. El Ok. primero. El primero es verbo at bära y el segundo es verbo at be. Y el presente bär, bir. Ok, sí, el primero es bar, ver. Bir. Entonces, Más ver, alto, bir. Bir. ver, Ujú. ver. Entonces, ordenar siempre va a ir ver on. Es siempre la preposición final. Eso no es ordenar. Be quiere decir pedir. Ok. O sea, puede ser también un poco más fuerte también como rogar en algunos casos. Ok. Pero sí, o sea, yo ber om. O por ejemplo, yo ber de om. Te pido, o sea, sí, se construye con la preposición om siempre. Ujú. Yo Gracias. ber om. Y el tú, el o yer, ese no lo habíamos visto, ¿no? Como el tú. Lo vimos como reflexivo, aún no lo vemos como, digamos, pronombre complemento, pero Ok. ajá, sería como a ustedes, les pido a ustedes, les pido que. Pero también se puede utilizar para singular, te pido, o nomás es para... Te pido sería yo ber dig, yo Ok, ber dig o om. para tercera persona de singular. Bueno, ajá, eso ya serían como pronombres que aún no vemos. O sea, le pido a él, por ejemplo, yo ber honom, yo ber honom, le pido a ella, yo ber henne. Ok. Ajá, sí, pero obviamente puede funcionar con cualquier persona. All right. Thanks. Sí. Sí. Ok, no está tan complicado, ¿no? El imperativo. No. Bien, y les doy un pequeño spoiler. Es muy importante que que lo aprendan, ¿no? Como, ajá, verbos en ar, así, verbos en er, asá, porque no es algo que se va a quedar ahí. El imperativo va a ser más adelante la base que vamos a usar para formar el pasado. Digamos que las terminaciones que vamos a usar para el pasado se le pegan a la base del imperativo. Entonces, por ejemplo, no sé, saber que lesa tiene presente como leser e imperativo como les. Ajá, les es la base a la que le vamos a pegar la base para formar el pasado. Disca forma el imperativo como disca igual y entonces a disca le pegamos la terminación. Entonces es algo que les va a servir también más adelante. ¿Sí? Gracias. Vale. Doki. Bueno, no sé si haya más preguntas. Aquí ya se me colgó. Bueno, en lo que se me abre el otro PowerPoint, porque ya se colgó, les pido que jag ber er om att ni tittar på skillnaden mellan verben att råda och att föreslå. Les pido que vean la diferencia entre los verbos att råda y att föreslå. ¿Cuál es o sea, ambos quieren decir como aconsejar, pero ¿cuál es la diferencia en la construcción?
Los tenemos en número 8 y 9. El at, la posición del at. Ujú. O sea, más bien, más relevante sería lo que tenemos después del at. El pronombre. Ajá, ajá. Sí, la diferencia entre estos dos verbos es que después del con roda, yo roder, usamos el infinitivo. Yo roder atrena. Yo roder dei atrena. Te recomiendo entrenar, por ejemplo. Mientras que con föreslå usamos el verbo conjugado. Yo föreslår att du besöker. O sea, si fuera la misma oración, jag råder dig att träna. Jag föreslår att du tränar. Sí, con roda usamos el infinitivo y con träna, perdón, con föreslå no. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, vamos con lo siguiente entonces. Ahorita vamos a empezar a ver, los que son posesiva pronomen. ¿Alguna idea de qué es el possessive pronomen på svenska? Mío, tuyo, de él o de ella, ¿eso? Ajá, exacto, eso. En español tenemos diferenciamos entre adjetivos posesivos y pronombres posesivos. ¿Conocen la diferencia en español? Uno es como de en quién requería la acción y el otro es de quién es algo, ¿no? Creo que esa es la diferencia. No, ambos expresan de quién es algo, pero el adjetivo va con un sustantivo y el pronombre va solito. Por ejemplo, si digo, esta es mi casa, mi es adjetivo posesivo, pero si digo, esta casa es mía, mía es pronombre posesivo. En sueco, por suerte, esta diferencia no existe porque tanto adjetivos como pronombres posesivos siempre tienen la misma forma. Y en sueco se les llama posesiva pronomen, aunque no siempre funcionen como pronombres. Y vamos a empezar a ver cómo funcionan los adjetivos posesivos. Ok, aquí tenemos una tablita. Tenemos aquí los pronombres en nominativo, o sea, los pronombres sujeto que ya conocemos, y vamos a ver cómo expresamos la posesión para cada pronombre. Empezando por yo. Si algo es mío, voy a tener tres posesivos. Min con N final, mit con doble T final y mina con NA final. Min o mit son posesivos en singular. Vamos a usar min cuando lo que es mío es una palabra de género común. Et en ut. Y vamos a usar mit cuando lo que estoy expresando que es mío es una palabra de género neutro. Et ut. Si lo que es mío es algo que está en plural, sin importar el género, es mina. Por ejemplo, entonces voy a decir, no sé, min dator, mi computadora, mitt hus, mi casa, y mina böcker, mis libros.
¿Sí? O sea, palabra de género común, min. Palabra de género neutro, mit. Palabra en plural, mina. Sí. ¿Sí? Ok. Ok. Lo mismo aplica para du. Si algo es de ti, si algo es tuyo, vamos a usar din, dit, dina. Y lo mismo, din con palabras de género común, dit con palabras de género neutro y dina con palabras en plural. Din dator, ditt hus, dina böcker. Sí, esto aplica para yo, para du, para vi y para ni. Vamos a saltarnos todo esto y vamos a pasar a vi o ni. Si algo es de nosotros, lo mismo. Tenemos 3 posesivos que cambian de acuerdo al género de la palabra. Vår dator, vårt hus, våra böcker. Nuestra computadora, nuestra casa, nuestros libros. Vår, género común, vårt, género neutro y våra, plural. Lo mismo para ni, si algo es de ustedes. Er dator, ett hus, era böcker. Su computadora, su casa y sus libros, pero de ustedes. Porque, aquí hay una pequeña diferencia con el español. Si yo en español digo su computadora, ¿de quién es la computadora? Pues depende. Pues depende, ¿no? Puede ser de muchas personas si no tengo contexto. Su computadora, así solito, sin contexto, puede ser su computadora de él, su computadora de ella, su computadora de ellos, su computadora de ellas y su computadora de ustedes. Puede ser de un montón de personas. En sueco no va a pasar eso. Si la computadora es de él, vamos a utilizar un pronombre, un posesivo. Si la computadora es de ella, otro posesivo. Si es de ellos, uno aparte. Y si es de ustedes, otro aparte. Entonces no va a existir ese tipo de ambigüedad. Por eso aquí, cuando yo digo dator, y lo traduzco en español como su computadora, sí, significa su computadora, pero tiene que quedar claro que su computadora es de ustedes. Cuando digo dator. ¿Sí? Ahí. ¿Me explico? Sí. Sí. Ok. Esta diferencia respecto al género de la palabra, entonces la tenemos para yo, du, vi o ni, porque respectivamente min, din, vor y tienen una forma diferente de acuerdo a si están en plural o si están en singular de género común o de género neutro. Vamos a ver ahora los posesivos para él, para ella, para no se sabe quién, para ella, para objetos y para ellos o ellas. Para todas las demás personas, o sea, todas las personas que no hemos visto hasta el momento, vamos a tener un posesivo exclusivo para cada persona, pero el posesivo va a ser invariable. O sea, que no va a cambiar de acuerdo al objeto. Bueno, no va a cambiar de acuerdo, pues no sé si suena raro, pero discúlpenme, no va a cambiar de acuerdo a lo poseído, sino que va a cambiar de acuerdo a la persona que lo posee. Por ejemplo, si algo es de él, el pronombre que vamos a usar es Hans. Hans. Y Hans no varía, siempre es el mismo. Si quiero decir su computadora de él, su casa de él y sus libros de él, voy a decir Hans dator, Hans hus, Hans böcker. No hay diferencia. El género no es importante. Más bien, no es importante el género de la palabra, es importante el género de la persona. Él es un él. Y entonces su posesivo es Hans. ¿Qué pasa si la computadora, la casa y los libros no son de él, sino de ella?
al igual que en inglés, vamos a tener un posesivo aparte. Y el posesivo de hun es hennes. Entonces voy a decir hennes dator, hennes hus, hennes böcker. Otra vez, sin ningún tipo de variación. Ahora, si algo es de un objeto, si algo es, no sé, por ejemplo, se me ocurre, no sé, estamos hablando de, así justo del libro, ¿no? Estamos hablando de un libro y quiero decir su página. La página es del libro, el libro no es una persona. El libro, ¿qué pronombre usaríamos normalmente para hablar del libro? Si yo quiero decir el libro, o sea, quiero decir boken är intressant. Boken är intressant. El libro es interesante. Si solo quiero decir es interesante refiriéndome al libro, ¿cómo lo digo? Den. Book. Den, no, solo den. Porque, si estás diciendo book, otra vez estás teniendo una referencia explícita. Yo no quiero decir el libro es interesante, solo quiero decir es interesante refiriéndome al libro. Entonces solo digo den. Den är intressant. Es como cuando en inglés digo it's interesting. ¿No? Solo que en inglés para cualquier objeto usamos it. En sueco tenemos que ver si el objeto es común o es neutro. Si es común usamos den y si es neutro usamos de. Por ejemplo, la casa es grande. Huset är stort. ¿Cómo digo es grande sin mencionar la casa? Det är stort. Det är stort. Ahora, seguimos hablando del libro y quiero decir su página. No voy a usar Hans, no voy a usar Hennes, porque Hans quiere decir de él, o sea, un hombre. Hennes quiere decir de ella, una mujer. Para decir del libro, voy a decir des sida o des sidur. Su página, sus páginas. Su casa, aquí estamos hablando de la casa, igual es el mismo posesivo. Quiero decir su puerta. Des der. Quiero decir sus ventanas. Des Fenster. ¿Sí? Vamos a usar un pronombre, un posesivo aparte, que no es Hans ni Hennes. Y aquí también no varía de acuerdo al género de lo poseído, varía de acuerdo al género de lo que posee. Si, vamos a decir, si la puerta es de él, Hans der. Si la puerta es de ella, Hennes der. Si la puerta es de, no sé, de la escuela es de género común, skolan, des der. Si la puerta es de la casa, bueno, el posesivo es el mismo para común y neutro, entonces igual des der. ¿Sí? Aquí con los de tercera persona no es importante el género de lo poseído, es importante el género de a quién pertenece, de a quién le pertenece. Si le pertenece a un hombre, Hans. Le pertenece a una mujer, Hennes. Le pertenece a un objeto, des. Y también tenemos el pronombre hen. ¿Alguien se acuerda a qué se refiere hen? Personas de género no binario. Persona de género no binario o persona cuyo género es desconocido o irrelevante. Por ejemplo, algo que les sale, si ponen, no sé, si ponen el Facebook en, si ponen el Facebook en sueco, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Ven cuando Facebook les dice como, hoy es cumpleaños de tal persona, salúdala por su cumpleaños. ¿No? ¿Ubican ese tipo de notificación? Obviamente
a Facebook en español no le interesa el género de la persona porque que sea hombre, que sea mujer, que sea de género no binario, vamos a decir su cumpleaños. Pero en sueco, si el cumpleaños es de él, vamos a decir hans födelsedag. Si el cumpleaños es de ella, vamos a decir hennes födelsedag. Pero obviamente las notificaciones son como algo automático. Facebook no sabe cuál es el género de la persona. Entonces, en sueco, cuando te dice saluda por su cumpleaños, te dice gratulera dig på hens födelsedag. Porque Facebook no sabe si es hombre o mujer, entonces te pone hens. ¿Sí? Sí. Ok, Sí. y para gen básicamente aplica lo mismo, es de tercera persona, entonces sea cual sea el género de lo poseído, siempre es hens. Hens födelsedag, su cumpleaños, hens hus, su casa, hens läxor, sus tareas. Para la tercera persona, entonces, los posesivos no varían. Lo mismo pasa con dom. Si algo es de ellos o de ellas, voy a decir deras dator, deras hus, deras böcker. Su computadora de ellos, su casa de ellos, sus libros de ellos. El posesivo no cambia por el género de la palabra que sigue. Cambia por el género de la persona a quien le pertenece algo. En la tercera persona, ¿no? Ya vimos que para primera y segunda persona singular y plural sí cambia por el género de la palabra que sigue. Min, mit, mina, din, dit, dina, och så vidare, etc. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo no. No. Ok. Una pregunta que me esperaba y que vamos a tener, y cuya respuesta vamos a tener mañana es, ¿por qué los posesivos de tercera persona tienen una forma que se llama reflexivo? ¿Alguien se lo ha preguntado? Sí, pero pensé Sí, que lo iba a pero- ajá. explicar. Sí, por dos. Ajá, Igual. sí, lo explicaré, pero pues ya no nos queda tiempo para hacerlo hoy. Tocará mañana. Pero hasta ahora lo que mencionamos es claro, o sea, lo que comentamos es claro. Sí. 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 Ok, bien. Entonces, por hoy es todo. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. nos vemos mañana entonces. Dice Simorron. Bye. Ha en bra Dice- torsdag. Tak detsamma. Ha en bra torsdag allihopa. Dice Simorron. Hejdå. Gracias, Simorron. Hejdå. Ha det bra. Tack, tack.